La bienvenida en este espacio como todos los viernes y además con el gusto de siempre para la doctora Leticia Calderón Chelius, presidenta del Patronato de Sin Fronteras. Bienvenida, doctora Leti, gusto de saludarle y ya ansiosos de escucharla. ¿Qué tal, Carlos? Qué gusto tan grande como siempre, como cada viernes. Igual un saludo a todos. Pero fíjate que esto sí es un escenario que no, digamos, no nos hubiéramos imaginado, sino en una película de terror, una de estas películas distópicas donde, bueno, todo lo está al revés, porque el escenario donde el gobierno de los ricos para los ricos y los demás, bueno, a ver dónde se ubican, es algo que realmente no nos hubiéramos imaginado. Y obviamente frente a esto hay una reacción de algunos, no solamente de los demócratas en el caso de Estados Unidos, sino también de los republicanos, porque incluso parte del discurso que había logrado avanzar en Estados Unidos es esta idea de empezar a ponerle más bien impuesto a los ricos, a los multirricos, no tampoco digo a los ricos porque podría malinterpretarse, sino a los archi recontra multimillonarios, que al final de cuentas, pues sí, su riqueza tiene mucho que ver con el nivel de explotación que han tenido a nivel planetario. Pero por tanto, ese era un avance en términos del debate público y lo que vemos ahora es lo contrario. Y eso pues va a tener una respuesta evidentemente política, pero esto será interesante verlo también a nivel de calle, a nivel de cómo los ciudadanos de ese país reaccionan o si lo avalan, porque al final de cuentas las elecciones son un aval para este tipo de decisiones y que no se lleve a sorpresa. Donald Trump lo decía desde su campaña. Hay cosas que a lo mejor no lo decía con tanta entusiasmo, pero este tipo de cosas sí. Lo mismo que otras cosas, que me voy a ese punto, porque cuando hablamos de migración incluimos todo esto. Eso es lo que tenemos también que entender. ¿Por qué? Porque hay una dinámica bilateral donde ahora el tema de las remesas, que es solo una parte de la migración, y ojo, a veces se abusa del tema de las remesas para como ligarlo con la migración, y claro que es importante, claro que tiene un impacto, pero no puede centrarse ahí lo que se pueda hablar y discutir sobre el tema del proceso migratorio. Más fuerte es lo que estamos viendo en este momento con la llegada ya formalmente, ya acreditada de todas a todas, de el que es ya el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien, como ustedes saben, porque bueno, está en la boca de todos, es lo que diríamos en léxico político, un halcón de la política estadounidense. Este tipo, este perfil que estuvo, por ejemplo, en la época más dura en los años 80 en El Salvador, y no para estar nada más como revisando a ver cómo estaban ahí los manglares, sino justamente para tener una intervención directa como exagente de la CIA, que es un coronel retirado y que se percibe como una mano dura para impulsar y apoyar desde este lado la política de mano dura hacia lo migratorio. Y ojo, aquí hay una declaración que a mí se me hizo muy interesante, Carlos, que tiene que ver con poner fin a los crímenes de los migrantes. Y yo decía, no, a poner fin a los crímenes contra los migrantes, ¿no? Pues no, su visión, su construcción, hasta en términos de la manera como lo argumentan, tiene que ver con insistir e implantar ese discurso de que la migración es criminal. Y entonces con eso, al final de cuentas, es como repítelo, 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 y tienes un electorado y una población, no solo en Estados Unidos, en muchas otras partes, donde acaban haciendo esa relación. Y entonces, pues uno de los puntos es que en ese endurecimiento tenemos algunas de las cosas que, lo digo así de pasadita, pero para que lo tengan en el radar, interesante, porque es también debates profundos de sociedades como la estadounidense, donde hoy, bueno, ayer, sobre todo ayer, hubo una discusión en la Suprema Corte, el primer saque de lo que será un largo debate sobre quién merece o no tener la ciudadanía estadounidense, si aquellos que nacen en territorio estadounidense, pero sus padres no tienen documentos o tienen visa de turista, Carlos, que esto es muy común y, por cierto, ahí es donde esto podrían tener como un impacto muy fuerte, no en la población que está en Estados Unidos, sino sobre todo en el futuro, sin marcar una línea. Esta es parte de un debate, pero también la otra, y con esto quiero cerrar, Carlos, es la enorme hipocresía de ese país frente a deportar y todo un escándalo con sacar a la población inmigrante de Estados Unidos y la Green Card Express para algunos familiares de narcotraficantes que se atreven o deciden cooperar con Estados Unidos, Carlos.
Definitivamente, este último punto es el que puso sobre la mesa la propia presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum, Claro. con un argumento que además me pareció impecable. Pues no, que no negocian con terroristas, o nada más negocian con aquellos a los que ellos nombran terroristas para después negociar con ellos. Desafortunadamente, doctora Leti Calderón Chelius, pues no estamos ante un interlocutor que reaccione ante lo que es el sentido común, me parece. Así realmente es un momento difícil, pero hay que irle siguiendo la pista y entender que ese discurso es profundamente hipócrita, Claro. profundamente pragmático, de acuerdo a sus intereses, que no necesariamente van a acabar siendo los de la mayoría del pueblo estadounidense, pero en todo caso lo veremos, porque tampoco Muy bien. tenemos que hablar a nombre de ellos, ¿verdad? Ni tenemos una bolita de cristal. Doctora Exacto. Leticia Calderón Chelius, presidenta del Patronato de Sin Fronteras, siempre un placer escuchar sus análisis. Que tenga un excelente fin de semana. Nos vemos o nos escuchamos el próximo viernes. Muy agradecida siempre, Carlos. Muy buen fin de Gracias. semana y mañana voy a Nesa, a la Feria del Libro para leer en libertad. Así que si andan por ahí nos vemos. Ah, perfecto. Gracias por la invitación. Gracias, doctora Leticia Hasta luego. Calderón Chelius.